Buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy les hablaremos sobre la oxidación de proteínas. Las proteínas, como muchas veces hemos oído, son cadenas de aminoácidos unidas químicamente mediante enlaces peptídicos, formando cadenas largas. Por consiguiente, las proteínas poseen elementos característicos, los cuales provienen en sí mismos de los aminoácidos de los cuales están constituidas. Al ser unidades fundamentales de los procesos vitales y estructurales de los seres vivos, estas se encuentran muy presentes y a pesar de poseer mecanismos de defensa, estos son expuestos constantemente a diferentes tipos de radicales y oxidantes. Debido a ello es que cabe la posibilidad de que la proteína se oxide generando un producto de utilidad pública y científica. Proteínas y su composición. ¿Qué es la proteína? La proteína son macromoléculas orgánicas grandes y complejas que cumplen muchas funciones en el cuerpo de los seres humanos, estructuras y de los tejidos. Ejemplo de ellas son los músculos, piel, uña, tendones, etc. ¿De qué está compuesta? Para explicar primero tenemos que definir los aminoácidos. Estos pueden definirse como una molécula orgánica poseedora de un grupo amino y un grupo carboxilo en su extremo, como lo podemos ver acá. Ahí está el grupo amino y el grupo carboxilo. Por sí mismo hacen parte importante de la mayoría de los procesos biológicos. Estos se combinan mediante una condensación entre el grupo amino de uno y un grupo carboxilo de otro, dejando a su vez una partícula de agua, deshidratación. Este enlace característico tiene el nombre de enlace peptídico. En la proteína, el grupo amino está unido al carbón continuo, al grupo carboxilo. El grupo carboxilo y el amino están unidos al mismo carbono. Además, a este carbono alfa se une un hidrógeno y una cadena lateral radical. Bueno, aquí podemos ver el aminoácido y aquí podemos ver dos aminoácidos y esto forma la proteína. Bueno, clasificación de la proteína. Bueno, las proteínas se pueden clasificar mediante diferentes formas y una de ellas es por la composición química. Existe la proteína simple o holoproteínas, que su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplo de esta es la insulina, el colágeno, y existen las globulares fibrosas y fibrosas. Están las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Estas proteínas contienen cadenas poliptídicas y un grupo proteítico. Este puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo proteítico. Están los nucleoproteínas, metalaproteínas, gluproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas, fosfoproteínas. Bueno, y otra forma también es sobre las estructuras. Hay globulares y fibrosas. Las globulares son proteínas solubles en agua, frágil y tiene función activa como catalizador, reacciones o transportan otras sustancias. Ejemplo de ellas, la prolamina, gluteninas, albumininas, hormonas tirotroproínas, enzimas. Y las fibrosas son proteínas insolubles en agua, son estructuralmente fuertes y tienen una función protectora. Está el colágeno, queratinas, elastinas, fibroínas. Bueno, y aquí podemos ver un cuadro de diferencia según su forma, cadenas poliptídicas, su unidad, función, de las globulares y fibrosas. De su forma, son esferoidal, de ovillos, casi esféricas, como las podemos ver acá. Y las fibrosas son longitudinal alargadas, como podemos ver en estas. Sobre la cadena peptídica son plegadas y estiradas. Solubilidad, en las globulares son solubles y fibrosas son insolubles. En función,
son metabólicas, unen moléculas dinámicas, las globulares, y las fibrosas, estructurales y estáticas. Oxidación de proteínas. Las proteínas, al estar en gran abundancia en los seres vivos y a su vez reaccionan rápidamente con sustancias oxidantes y son moléculas muy afectadas por la oxidación. Los procesos oxidativos producen cambios reversibles o irreversibles en la estructura de proteínas, modificando sus enlaces covalentes. Por consecuencia, se alteran sus propiedades físicas como químicas, incluyendo su estructura primaria y tridimensional, su carga electrostática, polaridad, solubilidad en agua y actividad biológica. Hay 4 mecanismos principales por los cuales las proteínas se oxidan. El primero es la oxidación general producida por radicales libres. Esta afecta a la columna vertebral peptídica que da forma a la proteína y cadenas laterales que determinan la carga y polaridad. Después tenemos la pérdida de un grupo tiol, que como contiene azufre, lo conduce a la pérdida de actividad biológica. Este tipo de oxidación se relaciona con el estrés oxidativo. Luego tenemos la formación del cross-linking, que los enlaces mantienen unidas diferentes cadenas de aminoácidos, y esto confiere a una rigidez anormal. Finalmente, tenemos la formación del grupo carbonilo, que es cuando las cadenas laterales se cataliza debido a la presencia de hierro libre. Este es un iniciador en la oxidación de lípidos. Los agentes oxidantes. Sabemos que la oxidación de proteínas puede ser inducida por especies radicales como el superóxido, el hidroxilo, peróxilo, alcoxilo e hidroperoxilo, pero también las no radicales como el peróxido de hidrógeno, ozono, ácido hipocloroso, el ion peroxinitrito. Estos oxidan los diferentes aminoácidos, formando así el cross-linking, resultando en la desnaturalización y pérdida del funcionamiento de proteínas, actividad enzimática, función de receptores y el transporte de proteínas. La oxidación de proteínas puede producirse con la introducción de grupos carbonilos en los residuos de aminoácidos de la proteína. Puede generar derivados carbonilos como los aldehídos y las cetonas. En la imagen de la derecha podemos apreciar cómo la lisina, mediante la oxidación, genera un enlace OH, el cual al enlazarse con el NH2 hace que se separe en forma de amoníaco, resultando en un semialdehído aminoadípico. En la imagen B, en la B, podemos ver cómo la prolina se oxida provocando que el OH unido genere un doble enlace y deje el ciclo abierto en un semialdehído glutámico. En la C, una columna de polipéptidos, mediante oxidación, realiza distintos cortes a su estructura y dependiendo de ello, genera diferentes compuestos como isocianato, diamida, amida y un cetoacil. En la D, un polipéptido de prolilo se oxida hasta convertirse en un péptido de pirrolidona. La reacción radicalaria. Bueno, primero el núcleo de la proteína más una cadena lateral y un radical forman un radical de cadena lateral centrado en el carbono, como se ve ahí, más el oxígeno formando un radical de peroxilo de cadena lateral. Esto por descomposición se forma una cadena lateral radical alcaloxi. Esto forma un grupo carbonilo estable y la proteína radicalaria. Los cambios conformacionales son inactivos y esto forma una actividad enzimática y también hay un aumento de susceptibilidad a la proteasa. Y los cambios en la inmunogenicidad, los carboxilos por ELISA o espectrometría. ¿Cómo se detectan y su utilidad? La detección de las proteínas en el área de salud es medida mediante la prueba de ROM, metabolitos de oxígeno reactivo por sus siglas en inglés. Mide los hidroperóxidos, ROH, en plasma, cuantificando el estado de oxidación de la sangre en términos de unidad CAR, unidad Carratelli.
Esta prueba es una medida del estado entre la producción de radicales y la defensa antioxidante o capacidad antioxidante del organismo. La oxidación de las enzimas celulares y proteínas estructurales se ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer, formación de placas amiloides, el envejecimiento, la enfermedad de Parkinson, cataratas, distrofia muscular y aterosclerosis. Por ende, su utilidad radica en la detección de aparición o avance de enfermedades, tanto para la investigación de soluciones a las mismas, como a su vez el inicio de tratamiento de forma oportuna anticipada. En base a todo lo anterior, podemos concluir que químicamente la oxidación de proteínas implica la modificación inicial de grupos de cadena lateral de aminoácidos por ROS y la convención subsiguiente a carbonilo y otros derivados. Los grupos carbonilos deficientes en electrones son altamente reactivos con aminas y restos diol para producir enlaces cruzados entre polipéptidos o segmentos dentro de la misma molécula de proteína. El disulfuro y la ditirosina son otros enlaces covalentes en las mismas proteínas oxidativamente estresadas. Y con esto concluimos nuestra presentación el día de hoy. ¡Bravo!